El fantasma errante. Yair, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Nosotros aquí ya listos para escucharte. ¿De qué se trata lo que nos quieres platicar? Mira, quiero comentar algo que me pasó allá en Cancún. Yo soy de aquí de México, de acá del DF. Entonces, haz de cuenta que decidí irme a trabajar allá, me ofrecieron una oferta de trabajo y me fui para allá, para Cancún. Llegué allá, estaba todo bien, llegué ahí a vivir a un hostal con gente de todo el mundo, ¿no? Africanos, australianos y pues había gente de todos lados. Entonces, pues luego ya uno se harta de estar con tanta gente y uno se quiere tener un momento de paz, de estar solo, entonces decidí rentar. Decidí rentar ahí por donde está que se llama ya CECIT 3, más o menos es por la avenida 20, los amigos que nos están oyendo de allá saben de dónde. Bueno, entonces me fui para allá, pues todo estaba normal, cuando estaba en el hostal con toda la gente ahí, ¿no? Me voy para allá y empiezan a pasar cosas muy extrañas. Yo no tenía ni idea qué eran los aluches, y en mi vida había oído hablar de eso. Sí. O sea, yo no sabía qué. Entonces, haz de cuenta que yo rolaba turnos y todo ese rollo, yo estaba muy bien, ganando en pesos y las propinas en dólares, pues estaba muy bien. Pero se empezó a salir todo eso de control allá, o sea, yo estaba en el turno de la noche, yo salía en la mañana y llegaba a la casa a dormir, de ahí donde había rentado. Entonces, como a los 2 días de que apenas llegué a rentar, a mí se me hizo muy extraño. Haz de cuenta que llegué y no habían muebles, no había nada, entonces compré un colchón de esos inflables. Como a los 2 días empezó toda esta situación. Haz de cuenta que sentí como que alguien brincaba y corría arriba del colchón. Yo la primera impresión que tuve fue, ya lo ponché, pero no estaba ponchado el colchón. Alguien andaba corriendo ahí. Y así pasaron los días y seguían pasando cosas. Cambio de turno y me toca dormir en la noche allá. No, y la situación se puso peor. Ajá, yo ya no nada más era sentir que andaban ahí, que andaban corriendo y todo eso, sino ya hasta los veía, son como, no sé cómo explicarte, como tipocitos más o menos, así chiquillos. Así como dicen los duendes, yo nunca he visto un duende. Ajá. Pero a estas cosas sí, pues, sí ya las conocí, Físicamente, ¿nos la podrías describir esta apariencia que tenían estos aluches? Mira, lo que pasa es que ellos, a mí no me daba miedo ni me llamaba mucho la atención todo esto de que los espantos y todo eso. No, o sea, ni caso les hacía, hasta que me pasó. Haz de cuenta que físicamente, así como lo que yo vi, lo que corría por la casa, son como unos tipos, como si fueran unas cosas chaparritas, peluditas. Sí. Ajá, y brincaban y todo eso. Yo pregunté a los vecinos de ahí, porque allí no sé si pueden meterse en el Google Maps para que vean. Ahí pues está el fraccionamiento, pero hay selva de un lado, selva del otro, y pues prácticamente el humano está invadiendo su espacio. Yo no sabía que eran ellos. Empecé a preguntar a la gente nativa de aquí y a todos ellos, y para ellos se les hace normal. O sea, me dicen, no, pues ponles dulces, ponles Yo lo que hice fue abrir los cereal que tenía, para no decir marcas. Ajá. Y lo ponía ahí, y precisamente sí se lo comían. Pero cuando yo no les ponía, que se me olvidaba o así, y era cuando se me armaba ahí un desbarajuste ahí en la casa. Se me armaba un desbarajuste ahí. Haz de cuenta, te digo, o sea, en la noche me corrían, o sea, ya como pasaban, salían, subían, bajaban, como si tuvieras, digamos, como si fueran unos perritos juguetones de esos chiquitos que andan ahí juegue. Eso me pasaba y todas las noches. O sea, llegó un momento en de que ya de hecho ya no podía dormir. O sea, dejé esa casa y me fui a quedar a un hotel. Porque, o sea, yo ya no era de que nada más los escuchara o los sintiera, sino de que ya los veía, porque dejaba de cuenta que de la puerta la dejaba un poquito abierta,
uno viene de México DF, entonces allá pues sientes que se meten a robar, no que se te va a meter una cosa de esas. Y no, o sea, ahí se aparecían y corrían y brincaban y haz de cuenta, por ejemplo, los vasos que teníamos ahí, luego los dejábamos así, digamos, sucios ahí para lavarlos, y llegaba yo de trabajar y ya estaban hechos así como una pirámide, y cosas así, por ejemplo, con lo que me tapaba, con las cobijas y todo eso, estaban colgadas en la puerta o en el baño, y pues no entraba nadie porque nada más teníamos las llaves yo y el compañero con el que estaba viviendo, pero el compañero con el que estaba viviendo casi no se quedaba, porque como tenía una novia a veces iba a quedar él a la casa de esa chava. Entonces me empezaron a pasar así muchísimas cosas que, o sea, sí de plano fue que agarré y dije, ¿sabes qué? Agarro mis cosas y ya me regreso para allá, porque ya no aguantaba todo el relajo que hacían. Antes, haz de cuenta que cuando empezó yo sentía uno o dos, o veía uno, dos, así, pero de repente se transformó eso a ver como 30 o 40 ahí que andaban corre, wow, que hacían como si tuvieran fiesta ahí. Muchísimo. A mí me daba miedo salir luego. De hecho, o sea, fue tan mi miedo que me metí un cuchillo al cuarto. Ajá, porque no sabía, o sea, y pasó también algo muy curioso. Estando trabajando, haz de cuenta que yo me corté en un pie. Entonces me dormí todo el rollo, y al otro día yo traía en la cortada, traía unas hojas como de un árbol de los que crecen ahí, pegadas así como con saliva en la herida. O sea, ¿te curaron? Es que no sé, pero a mí me daba miedo esa cosa. O sea, yo recuerdo que me eché alcohol y agua oxigenada. Sí. Uh-huh. Allí en el trabajo me curaron, me pusieron una gasa, llegué a la casa, me quité el zapato, me quité la gasa para que se ventile y caí rendido. Porque estar trabajando allá a 36 grados de temperatura y todo eso, sí, tremendo, que sí sí te cansa, ¿eh? Sí, claro. Y entonces, al otro día que despierto y veo, de hecho, eso fue uno de los detonantes que dije, no, yo ya me voy, ya me regreso. No, pues definitivamente, imagínate estar viviendo esto si no es fácil. Sí, no es nada fácil. Y a la gente de ahí se les hace normal, o sea, nada más les dejan sus dulces y todo y no les hace nada. De hecho, yo estuve platicando con una persona de ahí, nativa de ahí, digamos, su familia es maya. Sí. Se apellida Chuk, de los de allá. Ajá. Me estaba comentando, por ejemplo, que la pirámide que está ahí por el aeropuerto, por el puente que está ahí, de hecho se la tuvieron que construir. Sí. Porque cada vez que estaban tirando las líneas para hacer el puente del, digamos, la cimbra, o no sé cómo se le llame, ¿no? Uh-huh. Entonces no duraba ni 2 días cuando ya estaba todo en el suelo. Y otra vez, hasta que les construyeron la pirámide. Como ofrenda. Los cestos aluches ya los dejaron construir. Es que fíjate, es muy cierto de ahí, porque muchos nos han platicado aquí en el programa que son los aluches traviesos. Sin embargo, también se pueden tornar agresivos cuando tú, por ejemplo, no les dejas una ofrenda. Nos han dicho que son cuidadores, por ejemplo, de las cosechas. Entonces, hay personas que incluso les construyen su casita para que ahí ellos se refugien. Esta casita tiene una duración de 7 años, y después de estos 7 años, ellos como que acaban ese ciclo y ya se van a otra parte. Pero si ellos sienten que tú no les das una ofrenda, entonces lo que hacen con la cosecha es que pues la estropean, no dejan que eso siga su curso, y entonces pues ellos prefieren construirles estas pequeñas casitas que incluso tienen un nombre particular para los aluches, que es la casita donde ellos van a vivir. Entonces sí te piden como una ofrenda para estar tranquilos o traviesos, porque si no se vuelven agresivos. Sí, no, sí se tornó, bueno, no tan agresivos de que me agredieran, de que digamos, ya me rasguñaron y todo eso, pero lo que a mí me ponía así medio
pues, de nervios y todo, es de que, digamos, no sé, 2, 3 de la mañana, yo dormido y oyes gente corriendo en tu casa, en la sala y brincando y todo eso. Sí, no es algo normal, ¿no? No, pues tú qué dices aquí, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Tú dices, ya se me metió alguien, ¿no? Sí, claro. Pero pues allá no, o sea, abría la puerta despacito y los veía como los ositos esos que van, corre, y yo, ay, no te pases. Y luego yo ahí solo ya no, o sea, fue insoportable para mí, por eso ya me regresé. Oye, yo le preguntaba a los vecinos, oigan, ¿a ustedes no les pasa esto? Ah, sí, pero para ellos es así como normal. O sea, como que ya están acostumbrados, o como que no sé, o sea, de hecho donde estaban rentando, pues casi es pura gente local, no hay casi de foráneos, digamos, ¿no? Que estén rentando ahí. Gente que pues ya ha vivido ahí toda su vida por generaciones y todo eso, que a lo mejor ya están acostumbrados y saben cómo manejar la situación, pero uno que no sabía ni qué, uno que llega de afuera, sí, no, y luego yo que no sabía ni no tenía ni idea de qué era eso, no tenía ni idea de qué me estaba pasando, entonces sí me impactó mucho todo esto que pasó. Yo tengo apenas, ¿qué será? Voy para 15 días de que regresé aquí a México. Uh-huh. Y me vine precisamente por eso, porque yo ya no aguanté, o sea... Oye, ¿y no se te ocurrió nunca tomarle una foto o grabar video? Sí, lo tomé fotos y videos, pero se ve negro, no se ve nada. No se ve nada. Fíjate, o sea, que los describes y me estoy imaginando a los gremlins. No sé si llegaste no son así como gremlins, son como... peludos. Son como imagínate un oso, pero en chaparrito, Ajá. ¿qué te estoy diciendo? Unos 30 centímetros, 40 centímetros. Sí. Imagínate como unos 20 de esos ahí corriendo ahí. De hecho, mi compañero con el que estaba rentando, yo estoy seguro que él también pues ya no iba a quedarse ahí por lo mismo. No me dijo nada, pero si yo no estaba, él no estaba. Pero yo no tenía otro lado donde irme. Él por lo menos iba a la casa de su novia. Claro. Pero yo no tenía donde irme, yo tenía que llegar allí a fuerzas. Sí. Entonces, si yo no estaba, él no estaba. Si yo llegaba, él llegaba a veces, se quedaba o a veces no. Uh-huh. Y por ejemplo, o sea, como te comento, o sea, miedo a todas esas situaciones no les tengo. Como te comento, en el hotel que estaba trabajando es de esos de all inclusive. Sí. Pero el tono del hotel es de que solamente gente adulta, no aceptan niños. Ajá. Platicando con la gente de ahí que tiene mucho tiempo trabajando ahí en ese hotel, me comentaron que pararon a los niños porque antes ya aceptaban niños, pero una niña se cayó desde el 3er nivel, se mató. Entonces desde ahí se tornó así, que en ese concepto ese hotel. Uh-huh. Y sí oíamos a la niña en la noche, en las madrugadas que andábamos trabajando, sí le escuchábamos, nos apagaban las luces, le corría y todo, y entonces ni miedo ni nada. Claro. Pero no era lo mismo así como lo que me estaban haciendo estos aluches, ¿no? Sí. Oye, bueno, pues una experiencia inolvidable para ti, desde luego que para nosotros muy interesante. Quedan muchas preguntas, ¿no? Que uno a la distancia y hacia lo lejitos, nada más de escucharte, pues se le van ocurriendo cosas. Por ejemplo, ¿nunca intentaste comunicarte con ellos? ¿Nunca intentaste espantarlos? No, yo me metí un cuchillo a mi cuarto, dije, si me atacan los ataco ya. Ajá. Cerraba la puerta ya, o sea, después de que ya los vi corriendo que allá andaban, ya no quise saber nada. Ya a mí me daba un miedo llegar a la casa, ya no quería llegar. Claro. Así te lo digo, sí, o sea, sí. No, ya hasta que dije, no, yo no puedo estar así, o sea, no estoy durmiendo nada, estoy despierto de los 24 horas del día, estoy despierto 20. O sea, ya no puedo estar así. Entonces fue ya la decisión de que dije, no, si ya no puedo, ya, mejor me regreso. Claro. Mejor me regreso. Y yo pensé que acá en la casa, en su pobre casa de acá de México. Gracias. Porque me habían dicho, igual y te siguen. Uh-huh. Pero no. Qué ya bueno. Llegué, ya tengo 2 semanas prácticamente y no ha pasado nada aquí. Sí, no, los aluches no suelen salir de su hábitat, por lo menos no es lo que nos han reportado. No así los duendes,
que es otra especie de ser elemental de la naturaleza, ¿no? Ellos sí dicen que en un momento dado se pueden ir contigo, los duendes, pero son de características distintas, digamos que son especies diferentes. Nada más para tratar de encontrar algún parecido. Tú no sé si ubicas a este famoso luchador Tinieblas que salía con un hombrecito peludo que le llamaba el Alush. Ah, ya, sí, no, sí, pero no, ese está muy grandote. Pero Eran la apariencia era semejante. Más o menos, pero no, la cara sí la tenían un poco diferente. Ajá. Pero, o sea, peludillos y así, sí. Sí, esos eran los que andaban ahí corriendo. Pero, o sea, de la cara no se veían como tipo oso, así, se veían un tanto diferente. O tal vez como el de la Guerra de las Galaxias, el famoso Chewbacca. Es que los dos se parecen como osos y estos no. La cara la tenían un tanto diferente, más así como si... ¿cómo te explicaré? Ajá. Como que más humana. Como tendiendo a ser, haz de cuenta que como un humano barbudo, pues, más o menos así. ¿Así eran? ¿Así son? Sí, bueno, los que yo vi, sí. Ok, ya te entiendo. O sea, no parecían animales, sino que más bien como humanos raros, ¿no? Ahora, última pregunta de mi parte, solamente para saciar la curiosidad, ¿no? Sí. ¿No sabes si ahí en la comunidad o alguien que llegara de afuera haya intentado capturar a alguno? No, nunca pregunté eso, la verdad. Ok. No, pero ¿tú crees que se pueden capturar? Pero, por ejemplo, o sea, si yo dejé toda la casa cerrada, ¿por dónde se meten? ¿Cómo los capturas? No sé, eso es lo que me hubiera gustado, no sé, que lo hubieras intentado tal vez, ¿no? Le pones una trampa ahí con un... Luego llegan tus amigos y me hacen ahí un relajo, no, mejor no. No le saque. Como me traían. Muy bien. Pues una experiencia que no vas a olvidar nunca, la verdad es que esta proximidad... Nunca. Con estos seres raros, estos pequeños seres, y yo creo que sabes que lo que pasa es que como no los conocemos, no hay uno que esté en una enciclopedia, su fotografía, su descripción, de dónde viene, como es algo un tanto incierto, más bien viene siendo como parte de la mitología del lugar. Pues porque nadie ha agarrado uno, o sea, si tuviéramos uno en la mano o ya lo hubieran capturado para tomarle fotografías o lo que sea, que hubiera una evidencia así fehaciente en donde no quede lugar a dudas, no tendríamos tanto miedo tal vez, ¿no? Porque ya sabemos que su comportamiento, que come eso, lo que sea, pero como no sabemos ni de dónde salen, ni de dónde vienen, ni cuáles son sus intenciones, eso es lo que espanta. Y el problema es de que, por ejemplo, o sea, como te comento, o sea, igual es así, no son como pajaritos de que, o sea, pues tengo cerrada la casa y cómo se meten, ¿no? Ajá. Los pajaritos, o sea, yo tenía cerrada la casa completamente, ajá, o sea, completamente cerrada, cerrada, y aún así se metían. ¿Cómo le hacían? No había un hoyo, no había nada, o sea, tenía todo cerrado, todo bloqueado. Tú sabes que, o sea, de aquí de México tú te vas con la idea de que no se meta nadie, ni no, la gente de allá a lo mejor es más así de que sí dejó abierta la ventana y todo eso. Ajá, sí. Pero tú llegas de acá y cierras a piedra y lodo. Llegas, te encierras y te metes y cierras las ventanas y todo eso. Y a mí, por ejemplo, la duda que tengo es cómo demonios se metían. O sea, no había un hoyo, no había nada, yo busqué, o sea, busqué y no había por dónde. Ya te entiendo, o sea, no había forma de que se metieran. Sí. No sé cómo se aparecían o cómo le hacían o... Estaría bien, fíjate, hacer una expedición y yo les digo dónde está el lugar y a ver si podemos agarrar uno. Me parece muy bien, buena sugerencia, la verdad es que es muy buena sugerencia. En realidad, estos seres son como que interdimensionales, por eso es que no hay una puerta que los pueda contener, no hay nada que los pueda aprisionar, sino que ellos son interdimensionales. De repente pasan de un lado al otro porque tienen esta gran capacidad, de acuerdo a lo que se sabe, ¿no? Que son seres elementales de una especie un tanto regional ahí, en esa parte de la República Mexicana. Y bueno, pues son conocidas sus travesuras y ya nos acabas de dar un buen testimonio de lo que a ti te ocurrió, el susto tremendo que te metieron y vaya, te agradecemos mucho que lo hayas compartido con nosotros, Yair, desde luego. No, muchas gracias por escucharme.
porque yo tenía ganas de platicar esto, porque, por ejemplo, no se lo puedo decir a mi mamá porque se espanta, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharme, tenía ganas de platicar todo esto que me había pasado allá, y ya, por lo menos me siento liberado, ya me desfogué de lo que me había pasado. Y además a nosotros nos interesó mucho. Que gente que cree que lo que me pasó, o sea, de que no me dicen, ay, estás loco, ibas tomado, no sé, ¿qué te fumaste? O sea, si quiero platicar algo así, siempre salen ahí con sus cosas, ¿no? Y es que no, o sea, no llegaba ni tomado ni nada, porque llegaba del trabajo. Pues sí, ¿no? Es que, no, aquí es exactamente el lugar, la plataforma en la que puedes contar este tipo de situaciones, porque nos interesa el tema y porque obviamente te queremos, lo que nos acabas de platicar. Gracias, Yair, por habernos contactado. Y ya tenemos aquí en la línea a Lizzy, también con una vivencia sobrenatural. ¿Cómo estás, Lizzy? Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya listos nosotros aquí para escucharte. Ah, qué bien. Ya tenía mucho tiempo que tenía ganas de contar un relato, pero no me podía comunicar. Qué bueno que esta noche estamos juntos. Así es. ¿Qué nos vas a platicar? Les quiero platicar de algo que me pasó a mí cuando yo tenía como aproximadamente 8 años. Ajá. Ahorita yo tengo 30 años. Un día estaba jugando en un columpio que mi tío nos hizo en el patio. Y cuando me estaba metiendo en el columpio, me caí. Entonces me golpeé la cabeza. Sí. Pero no me desmayé, solo me golpeé. Y me levanté y me fui para dentro de mi casa. Y mi mamá me cuenta que cuando yo entré a la casa, que solo me miró y como que quise jalar aire y me desmayé. Entonces, cuando ya estaba desmayada, mi mamá me estaba tratando como de reanimar. Y ella dice que ya no tenía pulso y no me escuchaba el corazón. Mi mamá es enfermera. Sí. Entonces, a todo esto mi mamá se espantó mucho y salió corriendo a pedir ayuda. Y entonces una vecina vino y le dijo que me diera una nalgada con la mano mojada así muy fuerte para que reaccionara. Mi papá lo hizo, pero no reaccionaba, y entonces la vecina le dijo que ya no había nada que hacer porque ya no tenía pulso y no me latía el corazón ni nada. Supuestamente estaba muerta. A todo esto, cuando ellos me cuentan eso, yo no me recuerdo de nada de esto que les estoy diciendo. Esto me lo contó mi mamá. Pero yo le cuento a mi mamá que en el tiempo que yo estaba desmayada, yo llegué en un lugar como muy bonito y donde había como muchos animales, pero no miraba gente, no había más personas ni nada. Sí. Entonces yo empecé a caminar, pero yo escuchaba a mi mamá que me gritaba, Liz, me gritaba. Pero yo no la miraba, yo volteaba a todos lados y no la podía ver, pero la podía escuchar. Sí. Entonces de repente yo me fui para un camino, estaba como un camino que se dividía, y yo me fui por un lado, y en este camino de repente escuché una voz de un hombre como muy fuerte que me dijo, ¿qué haces aquí? Entonces yo pues me quedé como espantada porque pues no sabía qué hacer. Entonces recuerdo que me dijo, regrésate. Esa voz me dijo, regrésate, pero yo no miraba a nadie tampoco cuando escuché esa voz de hombre. No lo veía, pero escuchaba que me decía, regrésate. Tú no tienes que estar aquí, me decía. Uh-huh. Y entonces yo le decía, ¿para dónde tengo que ir? Me decía, regrésate, todavía no es hora que estés aquí, me decía. Entonces yo me recuerdo que me regresé por ese camino que venía. Y en eso miré a como muchas personas que estaban como reunidas en un lugar. Entonces yo me fui caminando hacia esas personas. Sí. Y entonces en ese tiempo fue cuando yo desperté. Y ya estaba pues obviamente mis papás estaban ahí, mis hermanos y la vecina que les estaba ayudando. Y entonces yo pues al momento como que, digamos que cuando eso pasó, yo no quise no quería contarle a nadie porque estaba como pensando que tal vez me van a decir que estoy loca. Uh-huh. Entonces nunca lo comenté, eso me lo quedé yo. Y después pasó el tiempo, pasaron como exactamente 3 años y estaba en la casa de mi hermana. Y entonces solamente estaba sentada en una silla, estábamos viendo la tele, me recuerdo que mi cuñado estaba sentado al lado de mí. Y de repente me agarró el brazo y cuando me soltó dice que me caí y me fui para enfrente, como que solamente me desmayé así de la nada. Sí. Y otra vez volví a tener como quien dice ese sueño, la misma situación, exactamente igual. Lo mismo, escuchaba a mi mamá que me gritaba, pero no la miraba. Y esa persona que me decía, tú no tienes que estar aquí, vete, me decía, regrésate. A todo esto ya me habían dado por muerta la segunda vez. Ya estaba un doctor ahí cuando yo desperté.
Mi mamá me cuenta que ellos salieron corriendo y afortunadamente nosotros donde vivíamos vivía un doctor como unas cuantas casas al lado de nosotros. Sí. Entonces el doctor había venido y él ya había dado pues por hecho que estaba muerta porque no tenía pulso, no nada, o sea, ya no respiraba ni nada. Qué barbaridad. Me habían echado agua fría, me habían vuelto ahora sí que a nalguear como la primera vez y todo y nada funcionaba. Entonces dice mi mamá que cuando mi mamá estaba llorando encima de mi cuerpo, porque ya le habían dicho que estaba muerta, y ella quizás recargó sus manos o no sé cómo estuvo, se recargó muy fuerte en la boca de mi estómago y dice que yo jalé aire y fue cuando yo reaccioné. Sí. Entonces a todo esto pues mi mamá obvio se preocupó y todo eso y dijo pues qué raro porque es la segunda vez que te pasa esto Sí. y pues sí, ¿no? O sea, ya la segunda vez pues ya me habían dado por muerta básicamente. ¿Pero tú estabas enferma de algo? No, para eso era lo que te quería comentar. Ellos me llevaron a hacerme estudios en mi cabeza, estudios de sangre, muchas cosas del corazón y no sé qué, porque quizás, pues sí, tal vez sí tenía una enfermedad o algo que me estuviera causando eso, pero el doctor decía que no tengo nada, que estoy bien, no pasa nada. Todos los estudios salieron normal, entonces nadie se explica por qué me pasó eso. Sí. Entonces, ese tiempo pasó, yo me vine a vivir a Estados Unidos, yo tengo casi 20 años viviendo en Estados Unidos. Cuando yo tenía como 2 años que llegué aquí a Los Ángeles, me volvió a ocurrir la misma situación en la escuela. Y lo mismo así, me desmayé y todo eso. Y igual aquí me hicieron estudios de todo y tampoco me salió que tenía nada. Pero lo más raro de todo esto es que las 3 veces que me pasó eso, tuve ese mismo como sueño, digamos. Porque para mí era como si estaba dormida. Sí. Entonces, pues no, o sea, es como que algo muy raro y ya pues ya cuando yo estaba aquí y esta vez que me pasó la última vez, yo le comenté a mi familia todo eso y pues sí, es algo como que increíble, pero algo muy raro que realmente hasta ahorita no encuentro cuál es la explicación a eso. ¿No has podido hilvanar si es algún alimento, algo que te lleve a esta condición? No, fíjate que, como te vuelvo a repetir, ya me han hecho muchos estudios, me dijeron que tal vez sí podía ser como, pues sí, algo que me estaba ocasionando eso, no sé, algo de la cabeza, me hicieron estudios, me hicieron, sí, de todo me hicieron estudios, hasta del hígado, de los riñones y cuantas cosas tú quieras y no me encontraron nada. Y ahorita yo te estoy hablando que la última vez que eso pasó fue hace aproximadamente 16, 17 años casi. Wow, ya tiene que pasó. rato. Y de ahí para acá no ha vuelto a pasar, pero esas 3 veces que me pasó, la verdad fue algo como que sí, increíble y algo como muy raro. Sí. Y otra cosa que también me pasó cuando ya vivía en Los Ángeles, sí, y es que después de ese tiempo, cuando ya me había pasado la 3ª vez, pasaron unos años y una de mis tías estaba muy enferma en México. Entonces, pues yo un día me fui a la escuela tranquila, como si nada, como todos los días. Yo viajaba en el autobús para ir a la escuela y cuando yo venía de regreso se subió una mujer con las mismas características de mi tía, así idéntica a mi tía, que incluso me hizo como que hasta volteé a verla porque pues sí, o sea, la vi que pasó y haz de cuenta que era mi tía. Sí. Entonces cuando yo me volteé a verla, la señora ya no estaba. Entonces fue como que, uy, ¿qué pasó? Yo la acabo de ver que se subió. Sí, pero sí fue como algo muy raro. Sí, fue muy raro, pero cuando yo llegué a la casa, mi mamá estaba llorando que mi tía había fallecido en la mañana de ese día cuando yo estaba en la escuela. Entonces yo no tenía idea que ella había muerto. Entonces eso sí fue como que, uy, me dio como, hasta ahorita que te estoy contando me dio como escalofrío porque... Pues sí, o sea, fue algo como que muy extraño y o sea, todo este tiempo me han pasado muchas cosas así como raras y me ha tocado ver ya varias personas de mi familia, verlas cuando han muerto, o sea, que yo no sé que están muertos todavía, pero yo me ha tocado verlos. ¿Se te presentan? Entonces, entonces es como eso que dicen que a veces cuando se vienen a despedir y así cosas. Sí. Pero realmente es como que algo que me da miedo, como que no quisiera que me pasara, la verdad, porque me da mucho miedo. Cuando murió mi abuela materna, ella murió en la madrugada y pues obviamente ellos no nos avisaron hasta el siguiente día, pero ese día en la madrugada, cuando yo estaba dormida, como que algo me despertó y me recuerdo que estaba acostada yo y abrí los ojos y me quedé mirando así, pues como entre la oscuridad me quedé viendo. Y miré a mi abuela parada en los pies de mi cama. Entonces eso fue como que también me paré con mucho miedo y me fui con mi mamá y le dije a mi mamá, o sea,
Le digo, ¿sabes qué? Yo creo que estaba soñando, le dije, pero yo estaba consciente que no estaba soñando porque ya me había despertado. Entonces le dije, yo creo que soñé a mi abuela, le dije, porque las miré en los pies de mi cama y mi mamá solo se quedó así como, me dijo, sí, tal vez estaba soñando. Y entonces a la mañana siguiente nos avisaron que mi abuela había fallecido la noche anterior. Entonces sí es como que algo muy raro y no, esas cosas son como que me dan mucho miedo. Oye, ¿siempre te pasa o de vez en cuando? Me refiero a cuando ha habido decesos en la familia o conocidos, ¿siempre te pasa que se te presentan o una que otra vez? No, la mayoría de las veces, solamente de 2 de mis primos, de ellos a ellos no los miré cuando murieron. Sí. Y ellos también murieron en México y no los vi a ellos. Ajá. Pero todos los demás de mis familiares que se han muerto en México, Sí. la mayoría los he mirado. Y como te digo, es como que antes que yo sé que se murieron. Sí. Entonces por eso es como que algo raro, porque quizás si dijeras como, tal vez ya sé que se murieron, tal vez tengo como que esa idea o estoy pensando en eso o algo, pero no, es como que antes que yo me entere que ellos murieron. Tal vez ya la tercera ocasión que te ocurrió esto, pudiste tener un poquito más de conciencia y te recibieron algunas personas. ¿No reconociste a nadie? No era nadie conocido. ¿Su apariencia cómo era? Pues eran personas normales. Personas normales. Simplemente creo que lo único que sí me llamó la atención un poco fue que eran como personas que estaban como si fuera como que todos se conocían y eran como muy amigables entre ellos, se miraban contentos, se miraban muy, pues sí, o sea, como que entre todos hablaban y así cosas como que, ¿cómo decirte? Como un poco alguien diferente de lo que se ve en la realidad, porque pues sí, a veces dices como, puedes saber cuando una persona viene con otra, pero tal vez, aunque haya más personas, tal vez no vienen juntos y no se hablan. Sí. Entonces, y eso fue como que algo de las cosas un poco raras que yo pude notar. Como cuando llegas a un grupo que dices, ay, se ve que este grupo está bien unido, ¿no? O a una familia. Ajá, ándale, ajá. Ahora, entonces es importante, te digo, ¿por qué razón? Porque así como tú los viste a todos con cara de satisfacción, todos contentos, ¿no? Sí. Como que era un lugar agradable, de acuerdo a lo que tú nos describiste. Sí, exactamente. ¿No recuerdas si se sentía frío, si hacía calor? ¿No recuerdas nada de eso? Era un clima muy a gusto, no era ni frío ni caliente, era como uno de esos días de verano así rico que sales y está templado, no está ni frío ni caliente, pero un clima muy agradable. Sí. Y pues como te digo, lo único es eso que se miraba así como mucho pasto verde para donde quiera que volteabas. ¿Sol? Era una cosa muy bonita. ¿Había sol? Sol agradable, sí. Ahora, en tu persona, ¿tú cómo te sentías en ese momento? ¿Te sentías apacible? ¿Te sentías estresada? ¿Pensabas en la gente que te ama y te quiere aquí en este planeta Tierra? ¿O no pensabas en nada más que...? Dime. Era un poco angustiante, yo me sentí un poco angustiada por mi mamá, porque yo la escuchaba que ella me gritaba como con desesperación. Sí. Y era como que eso que no me dejaba como estar bien, porque yo sentía como una necesidad de verla y saber que ella estaba bien, sí. Pero porque yo no la podía ver, entonces nada más escuchaba su voz como desesperada gritándome que regresara. Y pues yo era como un poco desesperante porque yo volteaba para todos lados y no la veía, entonces era como que sí, era un poco angustiante para mí. Ok. Ahora te voy a hacer una pregunta que es, digamos, colateral. Cuando tú has visto personas que pierden a algún familiar y están inconsolables, ¿no se te ocurre decirles esta experiencia que tuviste? Sabes que no, realmente nunca me he atrevido a contárselo como a más personas, aparte de mi familia, obviamente, porque una vez se lo comenté a una amiga y esa amiga me tomó como, ay, sí, whatever, me estás bromeando. Entonces yo le dije, no, en serio, y le conté así lo que les relaté a ustedes. Sí. Y ella solo se rió de mí y me dijo, ¿en serio? Me dijo, ¿tú estás loca o ya estás viendo cosas? Y le dije, no, en verdad eso me pasó cuando era niña. Dijo, tal vez fue como de esas cosas que los niños inventan cuando son chicos y toda la gente se lo cree. Entonces como que de ahí me agarró como eso de que no, mejor no decirlo.
y siempre me he quedado como que con eso, o sea, nunca lo había comentado con nadie más que con mi familia. Pero cuando regresaste, ¿platicaste con tu mamá y le dijiste que la oías? Sí, yo le conté a mi mamá eso. Y ella, cuando yo desperté, mi mamá, la segunda vez mi mamá no estaba ahí cuando desperté. Sí. Ella estaba afuera, sí. Y ella me cuenta que ella iba corriendo a buscar al doctor. Ajá. Y de repente dice, es como si me hubieran como clavado los pies en la tierra y ya no me pude mover, me quedé paralizada en un lugar. Sí. Y ya no me pude mover de ahí. Entonces ella dice que estaba gritando y salieron mis primas que vivían ahí al lado también. Ajá. Y fue que les dijo a ellas que fueran a llamar al doctor, pero ella no. Y entonces cuando yo desperté, la que estaba ahí era mi hermana y mi cuñado. Sí. Y ellos me cuentan eso, que no, o sea, ella no reaccionaba ni nada, y entonces ya había llegado el doctor para esto, pero mi mamá seguía afuera, que no se podía mover. Sí. Entonces, incluso yo me acuerdo que cuando yo me desperté, lo primero que hice fue buscar a mi mamá. Sí. Y entonces mi hermana me decía, mi mamá está afuera, me decía, levántate, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Y yo le decía, sí, mi mamá. Entonces salí corriendo y ya miré que mi mamá la venía abrazando ya mi otro cuñado. Sí. Ya venía abrazándola para meterla, y le decía, ya está bien, venga a ver que ya está bien. Entonces ya fue como que ya un poco me calmé, y ya cuando la vi a ella, obviamente, pero cuando yo estaba en ese como sueño, pues sí estaba angustiada porque nomás escuchaba que ella estaba desesperada gritándome, pero no la veía. Oye, una pregunta. Si tu mamá no te hubiera estado gritando, si no hubiera llorado desesperada, bueno, vamos a especular, ¿no? Y sobre todo que lo hagas tú, ¿crees que te podrías haber quedado allá? ¿Te hubiera gustado? Pues fíjate que me hubiera gustado, pues sí, porque era un lugar bonito, como te digo, una sensación agradable, ¿Sí? Y más porque, como te digo, se miraba como que la gente era muy amable, muy así sí, platicaban entre ellos y todo. Sí, sí. Entonces era como un ambiente agradable. Sí. Entonces yo pienso que quizás si yo no hubiera escuchado a mi mamá, quizás hubiera seguido caminando ese camino que te digo que yo tomé, porque en el lugar donde yo estaba como un árbol grandísimo. Sí. Me acuerdo que daba una sombra fabulosa. Sí. Y estaba ahí un camino que se hacían dos caminos ahí. Entonces yo me fui por un camino y fue cuando escuché esa voz del hombre que te digo, que me decía, ¿qué haces aquí? Tú no tienes que estar aquí, me decía. Regrésate. ¿Te lo dijo Todavía molesto? no tienes que estar aquí. ¿Te lo dijo molesto? ¿Te lo dijo molesto? No molesto, pero sí era como una voz firme, como una voz fuerte. Sí. Y entonces eso fue como que lo que un poco me espantó cuando escuché esa voz, porque yo estaba como confundida, como porque no puedo ir aquí o no puedo estar aquí, ¿dónde estoy? O sea, era como un poco confuso en mi cabeza. Y yo trataba como de hablar, pero no podía hablar en ese sueño, era como de explicarte, como algo mental, que yo escuchaba como en mi mente que me hablaba esa persona. Sí. Entonces, pero no miraba a nadie tampoco, o sea, nunca miré a un hombre ni nada, pero sí escuchaba su voz que me decía, regrésate, tú no tienes que estar aquí. Eso es. Entonces sí, fue como que algo muy impresionante, la verdad, y como te digo, si hubiera sido tal vez una vez, lo hubiera dado como que... un sueño. Sí, exacto. Una alucinación tal vez. Y créeme que hablar de esto con gente que ha tenido pérdidas les ayuda a tranquilizarse. Les ayuda a entender que la muerte no es tan horrorosa como a veces nosotros la podemos ver. Te agradecemos mucho este testimonio y pues más adelante lo seguiremos comentando, si te parece bien. No, pues sí, pues muchas gracias que me llamaron, y pues a ver si otro día volvemos a platicar, porque tengo otros cuantos relatos ahí de otras cosas que me pasaron. Bien, claro que sí. Claro, es un compromiso. Pero muchísimas gracias, Liz. Aquí tenemos ya lista a Leslie, que nos quiere compartir algo de lo que ha vivido. Leslie, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú? También, ¿desde dónde nos escuchas? De Iguala, Guerrero. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan por Guerrero en específico, ahí donde vive Leslie, en Iguala. ¿Y qué nos quieres compartir, Leslie? Pues una experiencia que tuve con unas amigas, se podría decir un tipo de exorcismo, no lo sé, fue algo raro y pues
impresionante para todas. A ver, ¿de qué se trata? Pues resulta, estábamos afuera de la casa de una amiga y pues todo tranquilo. En su casa pues estaba su familia, su mamá, su hermana y su abuelita y unas tías. Entonces pues estábamos ahí festejando, no sé, nos reunimos los amigos afuera de una camioneta fuera de su casa y todo tranquilo, muy padre, música, ya sabes. Sí. Y no sé, de repente una de mis amigas es una persona flaquita, chaparrita, delgadita y pues yo soy una persona muy alta y grande de cuerpo. Entonces lo que pasa es que de repente ella entró a la casa, pasó un rato y sale su abuelita corriendo gritando que la ayudáramos, que estaba mal y que no sé qué. Entramos todos nosotros entramos corriendo a su casa y vimos a mi amiga que estaba en el piso convulsionando y sacando espuma de la boca. Y de repente creíamos que pues estaba mala, estaba enferma o no sé. Y una tía empezó a decir, no, que ya se le subió el diablo y no sé qué. Nosotros como que no le creíamos. Entonces solamente le decíamos, traigan una pastilla, acuéstenle, échenle agua en la cabeza o qué sé yo. La sentamos en un sillón y se calmó un poco. Y pues nosotros dijimos que ya estaba pasando. Entonces nos quedamos ahí un rato todavía con ella, pero ella no hablaba ni decía nada. Yo tengo ahí una prima y estaba también con nosotros que pues es muy sensible a ver ese tipo de cosas. Entonces muchos de mi familia dicen que es bruja o algo así porque tiene mucho tacto para esas cosas, es muy sensible y las ve, las escucha y así. Entonces lo que sucede es que de repente mi prima me habla en susurro, me dice ven para acá, y yo le dije ¿qué pasó? Dice nuestra amiga tiene algo. Le hago, ¿cómo que tiene algo? Dice sí, le hago, yo vi que tiene una tipo nube negra con brazos que la está abrazando desde la espalda. Y yo dije, ¿cómo? Dice, sí, es una nube negra, es una presencia mala. La está agarrando y solamente se te queda viendo a ti, con sus ojos blancos fijos. Yo pues me espanté y no sé, no quería alarmar a todos, así que me quedé callada. Pero mi prima ya sabía lo que estaba pasando. Entonces de repente ya estábamos todos tranquilos, pero mi amiga volvió a convulsionar, pero esta vez ya no sacaba espuma. Lo único que salía de su boca eran ruidos como de un cerdo, pero horrible, era la cosa más horrible que he escuchado en mi vida, lamentos, chillidos, horrible. Y pues ella no puede hacer ese tipo de ruidos, no lo sé. Entonces se tiró en el piso y andaba arrastrándose y agarró una imagen de un Jesús crucificado y la rompió, pero la rompió con sus manos, o sea, solita. Y es una niña muy delgadita, muy flaquita, no tiene la fuerza, creo, para que lo hiciera. Sí. Entonces todos ya nos preocupamos y llega una tía y dice, no, esta niña tiene algo adentro, dice, hay que sacárselo. Sacan, no sé por qué, pero creo que ellos dijeron que era bueno que le pusiéramos semillas de mostaza. Le pusimos varias semillas de mostaza alrededor y me dice una de sus tías, súbete encima de ella, tú eres la más pesada, súbete encima de ella y agárrala. Me subí encima de ella y los demás la agarraban de los brazos y de las piernas. Yo la tenía más que nada ahí en el piso. Entonces su abuelita le empezó a tirar agua bendita y estábamos leyendo todos una oración. No recuerdo qué oración era, pero la estábamos leyendo entre todos. La gritábamos y al momento de que su tía le echa el agua bendita en la cara, o sea, como que se la tragó porque le hicimos que se tragara el agua bendita, que la tomara. Esta chica no sé cómo le hizo, que tuvo una fuerza impresionante que me aventó como a 1,5 metros de distancia lejos. Me lanzó muy fuerte. Sí. No, o sea, ella no tiene fuerza, es muy delgadita a comparación de mí, entonces no sé cómo lo hizo. Se me hizo muy impresionante. Entonces me volví a subir en ella, todavía estaba muy adolorida, pero me subí en ella. Entonces me dice su abuelita, grítenle groserías a la cosa esa y no sé qué. Y estábamos así, diciendo muchas groserías, que que el otro y así. La chica se estaba poniendo peor, agarró y golpeó a su mamá. La golpeó. Horrible. La separamos, ya nos estábamos espantando, no sabíamos qué hacer. O sea, ¿no le dio un solo golpe, sino que le dio varios golpes? Sí, fueron varios. Parecía que la estaba matando, en pocas palabras. Nos espantó demasiado. Sí, sí. Y pues ya nos espantamos, dijimos, hay que hacer algo, esta niña nos va a hacer algo a todos. Entonces lo que decidimos hacer es la amarramos a su cama, literal, la amarramos y ella seguía retorciéndose y de repente
miró a mi prima, la miró y solamente se la quedaba mirando y se reía. Decía, tú me ves, tú sabes quién soy, pero con una voz súper horrible. Le decía, tú me ves y tú sabes quién soy. ¿Eso a quién se lo dijo? Empezaba a reír. ¿A quién le dijo eso de que tú sabes quién soy? A mi prima, a la que ve las cosas. Ajá, ok. Se lo dijo en la cara y muy burlesco, se empezó a reír, fue horrible. Esto que nos estás comentando tiene características, efectivamente, así se comporta una persona que está en un trance, en una posesión demoníaca, y también existe la pérdida de la memoria, el llamado apagón. Estas víctimas de una posesión frecuentemente afirman que cuando se despiertan de ese trance no son capaces de recordar nada. ¿Tu amiga recordaba algo de lo sucedido? Para nada. Al día siguiente nosotros nos retiramos, porque ella ya de repente se calmó, porque vomitó sangre y escupió, no sé, se puso ya como más tranquila. Entonces nos retiramos porque su abuelita nos pidió que nos retiráramos. Nos fuimos y al día siguiente fuimos a ver a su casa. Y la chica estaba súper agotada, bien cansada, se sentía muy mal ella y despertó y le dijimos, ¿qué pasó? ¿No te acuerdas de lo que hiciste anoche? No sé qué me pasó. Dice, ¿qué sucedió? ¿Qué hice? Dice, mi mamá me contó, pero no creo que haya hecho eso yo. Olvidó todo por completo. ¿Tú sabes si ella practicaba juegos de invocación, hacía algunos rituales? Algo debe tener el antecedente para que ella haya llegado hasta el punto de una posesión. Pues solamente lo que yo creo posible, no sé si ella lo haya hecho en otras partes, pero esto pasó hace como 3 años, pero en ese entonces, como era temporada del Día de Muertos, entonces entre nuestros amigos nos encanta ir al panteón simplemente a velar a nuestros muertos o a jugar, a ver qué pasa, no sé, por curiosidad, por el morbo de sentir el miedo, qué sé yo. Queríamos ir a ver las fosas comunes, que son donde meten los cuerpos que no son reconocidos por nadie y entonces no tienen familia ni nada. Y el velador nos llevó y estábamos ahí tranquilos, vimos las fosas y nos dio miedo. Es un poco triste más que nada. Y después de eso, pues nos retiramos, nos decidimos retirarnos. Entonces, un amigo, nosotros creíamos que lo decía de broma porque sabe cómo son los muchachos de pesados a veces. Nos dice, no, que acabo de ver una sombra de una niña en la esquina y en una tumba. No le creíamos. Y seguimos caminando. Y de repente otro dice, no, espérate, aquí está, velo. Y todos ahí asomándonos a ver. Y pues mientras eso, un compañero también estaba grabando con su celular. Sí. Y no le hicimos caso, no estás loco y así. Entonces nos regresamos y nos fuimos. Al día siguiente, al ver el video, porque lo subió, nos dimos cuenta de que en sí efectivamente aparecía un espectro, una sombra blanca, y pues nos dio mucho miedo, la verdad. Y de hecho se escucha en el video llantos. Pero cuando fueron al panteón, entonces nada más querían ver y sentir, pero no llevaron ouija, no querían hacer nada. No, nada de eso, nunca nos hemos metido tan profundamente en eso porque... Pues por lo mismo de que hemos visto un montón de cosas de terror, sabemos que puede haber varias consecuencias, entonces no lo hicimos, solamente fue por curiosidad, por sentir un poco de adrenalina y ya sabes, ese tipo de cosas. Entonces, pero pues después... esta relación, Leslie, que cuentas de tu amiga con la visita al panteón, podría ser entonces a lo mejor que algún ser se le pegó. Se le pegó a tu amiga y por eso tuvo esta posesión. Puede ser, pero pues también a mí me han contado de ya cosas que yo no sabía. Por ejemplo, que ella siempre cargaba un collar con la imagen de la Santa Muerte. Entonces, yo no sé si tenga algo que ver. Muchos decían que ella creía en eso. Puede ser que crea, y eso es importante, pero puede ser todavía más comprometedor el hecho de haber hecho un pacto. Eso no se sabe, ¿no? Ustedes no tienen la información si es que ella hizo algún pacto. Lo que sí es cierto es que nadie tiene este tipo de vivencia de la nada. Los seres negativos, los seres del bajo astral, no vas caminando tú por la calle y se introducen en ti porque sí.
tú al momento que quieres abrir un portal dimensional o sin saberlo a lo mejor que lo vas a hacer, pues resulta que abres una puerta para que entonces tú seas vulnerable y entonces ahí, Nacho, es donde se aprovechan. Sí, ellos aprovechan lo que pueden. Nadie, como tú lo dices, Gina, lo dijiste muy bien, nadie es invadido en su ser así nada más. Debe haber alguien que le autorice la entrada, y en este caso, si tu prima le dio la autorización, no lo sabemos, pero pudiera ser, ¿no? ¿Ella actualmente ya está bien? Ella sí, por ahora yo la veo bien, de hecho creo que va a tener un hijo, así que está perfecta. Ella parece que nunca le hubiera pasado nada, pero pues todos nosotros quedamos con esa experiencia y muy pesado. Oye, ¿y no sabes cómo salió de esto? Pues al parecer, por lo que me han llegado a contar, porque después de eso como que todos nuestros amigos se separaron, ya claro, no se hablaban mucho, entonces por lo que llegué a escuchar es que ella después de todo esto se juntó mucho con Dios, ahí iba mucho a la iglesia, y ya tenía miedo de todo. De hecho tiró el collar que le digo que traía, sí, y ahora es muy creyente de Dios. Entonces creo que eso le ayudó mucho y ahorita la veo muy bien. Sí, desde luego que necesariamente cuando alguien se entrega a Dios y confía en Él todo lo que uno tiene, pues las cosas cambian favorablemente siempre. Aunque eso no significa que no tenga uno dificultades en la vida, sino que sabe uno que aunque tengas las dificultades, no estás solo. O sea, es la ventaja de tener a un Dios, ¿no? De seguir un culto, ¿no? Y tener a una fuerza todopoderosa que te puede defender en cualquier momento. Pero interesantísimo, Leslie, todo esto que nos contaste. Ojalá que no sea la última vez que platicamos. Deseo... Tengo muchas cosas que contar, la verdad. El fantasma errante.